¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Terminamos el mes de abril, señores. Hoy es martes 30 de abril, se acabó este mes y aquí estamos nosotros, que hemos tenido una semana sin poder estar con ustedes. Esta que viene es de puente, algunos de los que a lo mejor nos están viendo todavía estarán dentro de poco en carretera o haciendo algún viaje. Disfrútenlo y tengan mucha precaución, eso ante todo. Bueno, nosotros hemos preparado un programa para compartir con ustedes, que les entretenga, que les interese también, y para abrir boca, estos son los asuntos. Hablaremos de seguridad con la Policía Nacional, de los sistemas que tiene el ciudadano para comunicar una emergencia. Raúl Calamote, portavoz de este cuerpo de seguridad en Ávila, nos lo contará. Y en nuestra tertulia, hoy hablaremos del binomio público-privado y de sus compatibilidades o no. Julio Collado, Rubén Jiménez y Pablo Martín nos darán su opinión. Tendremos en plató a algunos de los componentes del grupo musical Upper Lips, que acaba de editar nuevas canciones. Podremos contar con alguno de sus vídeos más recientes. Eso será para terminar nuestro programa. Acabaremos con música. No será música en directo, no será aquí en plató, pero sí será un vídeo musical que seguro les va a gustar mucho. Pero vamos a empezar hablando de seguridad, porque tenemos con nosotros a la Policía Nacional. Seguridad ante todo, estamos seguros, lo hacemos además de una manera completamente contrastada, porque nos acompaña el portavoz de Policía Nacional en Ávila, Raúl Calamote, está aquí en plató para charlar de cosas muy interesantes. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Bueno, hemos de decir a los espectadores que estaban acostumbrados a ver a otro Raúl, ¿verdad? A Raúl Sáez, que está de baja, entonces Raúl Calamote es el que va a estar en su lugar, va a hablar con nosotros, va a enseñarnos cómo trabaja la Policía Nacional, ¿no? Así es, intentaremos estar a la altura de nuestro compañero Raúl. Seguro que sí. Bueno, desde aquí, que se recupere pronto, ¿no? Eso es. Y le damos pues un beso muy grande a Raúl Sáez. De momento, Raúl Calamote hoy nos va a hablar de todos esos sistemas que tenemos los ciudadanos a nuestro alcance para trasladar a la Policía Nacional una emergencia que hemos padecido, que hemos visto, en fin, una emergencia, ¿no? Son muchos. Eso es. Lo primero que sí que me gustaría hacer hincapié es que todos estos sistemas de los que vamos a hablar, o estas formas de comunicar con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están para ser utilizados, no están para simplemente utilizarlos cuando tengamos una emergencia muy agravante, sino con algún tipo de dudas que tengamos o cosas que tengamos la incertidumbre de que se debe avisar o no. Siempre decimos lo mismo: en caso de duda es mejor avisar. No pasa nada, para eso estamos, y en el caso de que se resuelva la duda de que no haga falta una intervención policial, no pasa nada, puede quedar ahí la llamada o la intervención, pero por lo menos el ciudadano se puede quedar más tranquilo. Entonces, lo que siempre hacemos hincapié es en eso, en utilizar los medios de los que dispone el ciudadano para comunicar con nosotros. Claro, es que hay gente que tiene miedo, Raúl, ¿verdad? Que Sí, le sí. da cierto reparo todavía llamar al 091, que es uno de los sistemas que hay, etcétera, etcétera, que pierdan ese miedo. Pueden también incluso hasta consultar, ¿no? Sí, muchas personas es verdad que sí que lo tienen interiorizado y sí que nos llaman al 091 o a alguno de los otros medios que vamos a hablar ahora, y nos llaman para preguntar muchas veces dudas que tienen de cómo actuar, o han visto algo o algún familiar está en algún caso concreto y no se atreven a venir a comisaría porque el trato personal hay veces que les intimida más, y perfectamente se puede utilizar el 091 para comunicarse con nosotros y plantear ese problema o esa duda para que nosotros se la resolvamos. Bueno, vamos entonces a hablar del 091, que es uno de estos sistemas de comunicación con Policía Nacional, muy conocido por todos nosotros. ¿Cuándo y cómo debe el ciudadano utilizar esta forma de comunicación? Bien, en principio indicar que llamando al 091 se va a comunicar directamente con un Policía Nacional que es el operador.
esa persona, en principio, lo primero que va a hacer es valorar la llamada por su experiencia y por los conocimientos, cursos y demás. Él va a saber valorar esa llamada y va a saber derivarla o no, dependiendo si esa llamada debe ser derivada a algún grupo especializado, dependiendo de la terminología a la que se refiera, o directamente si hay que intervenir, o simplemente, como hemos dicho al principio, resolver una duda de alguien que llame diciendo, oye, he escuchado una cosa, he oído hablar de algo, ¿ustedes qué piensan? Se puede asesorar sin ningún problema. Para eso estáis vosotros, para llevar a cabo todo el proceso, desde que se recibe esa llamada hasta que se decide actuar o no. Vosotros hacéis un cotejo, entiendo, ¿no? Claro. Es lo que te decía al principio. Nosotros, una vez recibida la llamada, lo primero que se hace es comprobar, a través de la experiencia y de todo lo que se está diciendo, si esa llamada tiene cierta veracidad. En caso de serla y de ser algún tipo de emergencia, pues ya se activaría un protocolo. Dependiendo de la situación en la que se encuentre, pues sería avisar a algún vehículo que geolocalizado se suponga que está bastante cerca de esa zona para que la intervención sea lo más rápida posible. Y una vez que se haya enviado un vehículo allí, ya los propios compañeros, a través de los equipos de comunicación, estarán en constante comunicación, los que estén interviniendo en la calle, con el operador de la sala, que es el que ha recibido la llamada, para entre ambos solucionar el problema lo antes posible. Claro, es importante la rapidez en estas cosas, ¿no? Hay, me imagino, una central en la que se reciben todas estas llamadas, no sé cuántas, a lo mejor al cabo del día, procedentes de la capital abulense, en fin, bueno, eso ya lo podemos hablar si sale en la conversación, pero claro, la rapidez, la inmediatez es muchas veces básica, bueno, siempre, ¿no? Prácticamente siempre, quitando cuando sea algún tema de resolver alguna duda, que ahí ya no haría falta la inmediatez, pero en el caso de que sea un hecho delictivo que se esté cometiendo en ese momento, sí que es verdad que lo mejor es actuar cuanto antes. Para eso es muy importante la actuación del ciudadano, porque es verdad que hay veces que recibimos la llamada y dicen, no, es que he visto a alguien sospechoso, dígame dónde está usted, no, pero esto ha sido hace media hora. Entonces ya no podemos actuar con esa inmediatez, no nos va a servir. Entonces siempre le decimos al ciudadano, usted en cuanto vea algo, llámenos. Que luego va allí el vehículo con los actuantes y no ha ocurrido nada, o ya se han ido los sospechosos, por así decirlo, no pasa absolutamente nada. Nos retiramos sin ningún problema, pero lo importante es llamar para que un vehículo vaya cuanto antes a comprobar los hechos. Bueno, una de las preguntas que se hace el ciudadano a la hora de decidir si llama al 091 o no es si puede hacerlo de manera anónima o necesita identificarse de forma escrupulosa, en fin. Bien, primero puntualizar que hay personas que piensan que por hacer una llamada oculta, que se llama, que es ocultar el teléfono, no nos va a aparecer. Eso no es así. O sea, nosotros sí que nos aparece el teléfono, pero si la persona que nos llama manifiesta que no quiere saber, o sea, que no quiere que nadie sepa quién ha llamado, que quiere mantenerse el anonimato porque a lo mejor ha sido un problema vecinal, un problema familiar o lo que sea, y simplemente quiere mantenerse el anonimato, no pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a tratar la llamada exactamente igual que si la persona se identifica, no hay ningún problema. Bueno, bien, entonces el 091 funciona de forma bastante rápida, vosotros identificáis la llamada, hacéis un seguimiento y me imagino que si es necesario estáis en el lugar preciso y oportuno, en el momento preciso y oportuno, claro. Es una de las formas de transmitir pues, una emergencia o una situación que no nos parece la habitual, ¿no? Eso es. Y lo que siempre decimos, que el ciudadano no tenga miedo en contactar con nosotros, que nosotros actuaremos de la mejor manera posible, asesorando, interviniendo o lo que haga falta, pero siempre desde nuestra profesionalidad y sin tener el ciudadano miedo a que a lo mejor luego tenga eso una repercusión porque ha habido un aviso y ese aviso al final, como hemos llegado, nosotros ya no está, no pasa absolutamente nada. Para eso estamos, para intervenir si hace falta. Vale, 091. Hay otra cifra, el 112. Es también un servicio de emergencias, también podemos utilizarlo y ahí también estáis vosotros dispuestos a actuar en la medida de las posibilidades o de la situación, sobre todo en las medidas de la situación, ¿no? Para cuándo y cómo y por qué se utiliza el 112. El 112 es otro tipo de sistema o aplicación, por así llamarlo, en el que el ciudadano puede llamar, marcando precisamente ese número, el 112, en el que se va a gestionar un chat en el que un operador de chat va a valorar la llamada y dependiendo de qué se trate la llamada va a agregar a ese chat a diferentes
órganos o administraciones o fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho, ese tipo de chat puede incluirnos a nosotros, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, pero también bomberos, equipos sanitarios, gas, luz, cualquier cosa, porque a lo mejor la emergencia empieza como un incendio, pero ha sido a través del gas, hay que cortar el gas, tienen que acudir bomberos, policía local para el tema de a lo mejor del tráfico de la zona. Nosotros, entonces, al final el 112 engloba mucha de la gente que puede Diferentes intervenir. ámbitos y servicios, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo el ciudadano debe saber si tiene que llamar al 091 o al 112? A ver, saberlo es complicado porque, como ya te digo al principio, una operación o una intervención que puede parecer, por ejemplo, imaginemos una discusión que podríamos intervenir perfectamente Policía Nacional o Policía Local, dependiendo del ámbito, podríamos intervenir sin que hiciera falta nadie más, pero a lo mejor luego esa pequeña discusión se convierte en una agresión y hace falta la intervención de los equipos sanitarios. Entonces, no habría problema porque aunque la llamada, por ejemplo, entrara por el 091, que solo iríamos nosotros tenemos acceso al 112 también, el chat, podríamos comunicarnos con ellos para que inmediatamente acudieran a otros tipos de servicios. Entonces no habría problema. Si se hace directamente en el 112, lo mismo, ellos valoran, los que están controlando esa aplicación, ese chat, y valoran poco a poco y van agregando, y a medida que esa intervención se vaya resolviendo un poco, pues van viendo, pues ahora mira, pues ahora hace falta que vayan estos, o tiene que ir Iberdrola por algún motivo, o tienen que ir bomberos porque hay que desalojar alguna zona, o es una zona alta y hay que acceder de alguna forma. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. Es verdad que si la intervención no requiere de que haya muchos servicios, sino simplemente lo que te he dicho, pues un tipo de excursión, una cosa en la que, por ejemplo, un robo, si estamos viendo un robo y simplemente es un robo, algo muy inmediato. O una agresión, bueno, claro, una agresión ya. Claro, la requiere a lo agresión mejor hay que otro valorar, servicio. pero es verdad que Claro. si es algo muy inmediato, por ejemplo, estamos viendo un robo con fuerza, a una persona robando a alguien y lo agrede, lo tira al suelo y se va corriendo, entonces el 091 en ese sentido quizás sea un poco más rápido para nosotros, para la hora de intervenir, porque nos entra directamente la llamada, no tiene que haber un gestor delante, entre medias, diciendo ahora agrego aquí, agrego allá. Entonces el 091 sería un poco más rápido en ese sentido y no pasaría nada porque luego nosotros al llegar al lugar de la intervención, si vemos que esa persona necesita asistencia médica, comunicamos nosotros sin ningún problema y podrían acudir. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Es más rápido llamar al 091 que al 112 en cuestiones de una emergencia, de que se está produciendo un robo y es que en cuanto antes vengan los operativos, mejor? Claro. Sí. En un caso tan concreto como ese, para que intervengamos nosotros, sí, sería algo más rápido el 091. Y otra pregunta con respecto al 112, que seguramente muchos espectadores están haciendo. ¿Tiene algún coste el hecho de poner tantos servicios en marcha para quien hace esa llamada, pues porque lo está sufriendo, yo qué sé, un incendio o cualquier cosa? ¿Tienen costes para...? Esta duda es verdad que es bueno aclararla porque hay mucha gente que piensa los dos extremos. Hay gente que piensa que los servicios son gratuitos, que por una parte lo son, pero siempre y cuando la intervención o la llamada sea algo real. Porque si nosotros acudimos porque ha habido una llamada de un incendio y vamos policías, bomberos, servicios sanitarios, a lo mejor lo que hemos hablado, luz, gas para cortar tal, y es una llamada real, evidentemente eso no va a tener costes porque para eso estamos, para atender al ciudadano. Pero también está el otro extremo de la gente que se piensa que puede utilizar este tipo de medios y de sistemas y de unidades, a lo mejor, no sé cómo decirlo, por gastar una broma o por... O sin que sea una emergencia Sin real, que sea una ¿no? emergencia a lo mejor, y entonces sí que lo podría tener. El caso más claro que hay, que a lo mejor no tiene mucho que ver ahora mismo con la ciudad de Ávila, pero sí que pasa en algunas localidades, cuando hay una emergencia de un alpinista que ha tenido, sobre todo cuando no es algo que haya sido Que sin no haya querer, sido que haya sido ¿no? prevenido, no haya hecho caso de a lo mejor de las advertencias que haya en ese lugar, y entonces pues sufre una lesión, sufre una caída y tienen que ir servicios de helicóptero, servicios sanitarios y todo ese desplazamiento, todo eso tiene unos costes. Entonces depende de cómo se haya hecho uso de esos medios y depende de la gravedad, pues puede tener algún tipo de responsabilidad. Claro, ahí hay que determinar si ha sido una imprudencia realmente, Claro, ¿no? una negligencia, por negligencia. no hacer caso a lo mejor a algunas advertencias y eso podría llegar a tener algún coste. Hablabas de llamadas de broma. Vamos más allá, falsas llamadas.
eso yo creo que está, incluso hay una responsabilidad civil, no sé si penal, pero una responsabilidad civil sí la tiene, Sí. ¿no? Una llamada falsa al 112 o al 091, ¿no? Sí, en caso de Advirtiendo de algo que que, no es real para, yo qué sé qué, para divertirse, como decías. claro, este tipo de llamadas o de advertencias que luego se comprueba que han sido falsas, que han sido por una broma o por pasar el tiempo o ver cómo actúan los servicios y demás, si luego se comprueba que ha sido una falsa alarma, se puede considerar una tanto falta administrativa como, dependiendo de la gravedad, puede ser hasta un delito. Casos muy concretos, siempre se ha hablado, sobre todo en España, con toda la tradición que hemos tenido de ciertas amenazas, el típico llamada de amenaza de bomba, amenaza de llamada terrorista y demás, si se comprueba que ha sido una falsa alarma provocada, o sea, premeditada, eso puede incurrir en bastante responsabilidad, porque evidentemente la alarma social que se va a crear y todos los medios que vamos a tener que desplazar, eso evidentemente, si ha sido por una broma, no puede quedar impune. Hablamos de aplicaciones de emergencias que podemos utilizar para contactar con la Policía Nacional. Nos lo está contando Raúl Calamote, que es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Nos queda una aplicación que es muy poco conocida, pero es muy eficaz, que es AlertCops, ¿no? Háblanos de ella. Sí, lo primero, indicar que esta aplicación es verdad que es desconocida para bastante gente, para bastantes ciudadanos, y nosotros sí que nos gusta hacer hincapié en que deben descargarla, porque no tiene ningún coste el descargarla y utilizar darse de alta, por así decirlo, para que queden registrados los datos, simplemente para trastear con ella, ver qué funciones aparecen, porque es bastante intuitiva, es una Ahí aplicación estamos móvil. viendo precisamente esa aplicación. Sí. Esa aplicación está bastante enfocada al tema de la portabilidad, de poder llevarlo encima en el móvil y poder actuar con bastante rapidez. De hecho, aparte de lo que vemos en la pantalla, que se ven varios avisos que se pueden realizar instantáneamente, si vemos una agresión, si vemos pues eso, un robo, si vemos incluso maltrato animal, cualquier cosa que vemos puede ser comunicada instantáneamente a través de ese botón, que es bastante intuitivo, pero también tiene otro tipo de aplicaciones que son muy útiles, como por ejemplo el tener a una persona, que es como si fuera, creo que la aplicación lo llama el vigilante, y nosotros seríamos el protegido, se puede hacer de una manera o viceversa, en el que, por ejemplo, si una persona va a estar fuera, va a estar en algún sitio o es un menor, por ejemplo, puede ponerse como protegido y poner como protector a un familiar, a un padre, a quien sea, en el caso de que tenga una emergencia, pulsando un botón de SOS, simplemente pulsándolo, va a llegar un aviso a la persona que le tengamos asignada como protector, y aparte se va a grabar 10 segundos de audio, que eso es bastante importante, porque si es algo que esté ocurriendo en ese mismo momento, ese aviso va a llegar junto con un audio en el que se va a comprobar si realmente pues, es una emergencia o ha sido un error de pulsación, El por guardián, ejemplo. me dicen. El guardián, Sí, eso vale. es. Esa función es bastante importante, y también se puede asignar, aparte en protector, se puede poner a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que También ese aviso nos llegue. se puede también localizar a personas que tengan esta aplicación si se han perdido, no sé, es factible por lo que me Sí, estás sí, contando, también ¿no? se puede localizar a personas. De hecho, el propio sistema tiene, por así decirlo, un sistema de geolocalización en el que nosotros, cuando la instalamos, damos unos permisos para que se pueda utilizar. Entonces sí que puede ser localizada a través de la aplicación. De hecho, simplemente el hecho de entrar a chatear, la opción que da de chat, ya directamente al operador que trabaja en comisaría con la aplicación le va a salir en un mapa, va a salir el punto donde está. Por si es algo muy apremiante en el que haya que acudir o no pueda a lo mejor expresarse, por lo menos sabemos dónde está. Entonces podemos acudir allí y comprobar si ha sido un error o si evidentemente está ocurriendo algo. Muy importante, todo esto nos lo ha contado David Calamote, portavoz de Policía Nacional en Ávila, cómo contactar con la Policía Nacional ante situaciones de emergencia. Lo primero, perder el miedo, ¿verdad?, a contactar con vosotros. Eso es básico. Eso es lo primordial, que el ciudadano no tenga ningún miedo, contactar con nosotros, que la policía es un servicio público y está para ayudar y para servir. Hoy hemos hablado del 091, el 112 y la aplicación AlertCops. Seguiremos hablando de más cosas. David,
perdona, no sé por qué te llamo David, Raúl Caramote, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima, ¿vale? A vosotros, Venga, ha sido un placer. Hasta Muchas luego. gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Después tenemos tertulia, hablaremos largo y tendido. Ya estamos aquí después de la publicidad, tenemos por delante un tiempo de tertulia amena, como siempre esperamos para todos ustedes también. Aquí lo pasamos siempre bien, no llegamos nunca a ninguna conclusión, pero sí que se genera un ambiente de debate, que es lo que pretendemos. Hoy, miren, vamos a hablar de lo público y lo privado. Sí, vamos a movernos entre estos dos conceptos, público-privado. Intentaremos debatir cuál de ambos sistemas debería regir la sociedad, si es que hubiera que elegir, que a lo mejor es compatible la existencia de ambos en armonía. Hablaremos de las bondades de lo público para todos y que todos tenemos que pagar por igual, bueno, todos los que podemos pagarlo, y de lo privado, para quienes pueden pagarlo, pero solo esos están obligados a abonarlo. ¿Qué defensa hacen nuestros contertulios? Será interesante para extrapolar los modelos de sociedad que defienden cada uno de ellos. A partir de ahí, el debate está servido. Hoy hablamos de público versus privado con Julio Collado, Rubén Jiménez y Pablo Martín, a quienes tenemos ya en este plató en directo con nosotros. Buenas noches a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de volver. Buenas noches Sí. en privado y en público. Y falta otro nivel. ¿Cuál? Íntimo. Y el íntimo, bueno, Ah, mira. en lo íntimo en televisión es difícil. Las redes. Sí, es un poco complejo. Bueno, Bueno, es difícil, lo íntimo, a estas horas de, no lo se íntimo de las cámaras para atrás. claro. Pablo, oye, que casi no te conocíamos ya, ¿eh? Hacía mucho que no... Se ha complicado la agenda, pero yo deseoso de volver y debatir. Muy bien. Debatir. Lo mismo digo de Rubén, que siempre ha tenido ahí tareas, además se nos ha ido a ver programas estelares, Aprender también. a aprender. A resolver Oye, problemas. Por cierto, ¿sabes, Rubén, que tienes a un alumno tuyo de cámara? Está con nosotros Sí, señor. Miguel, a quien van ustedes a poder ver ahora, y en cuanto ha llegado Rubén ha dicho, hombre, si yo le di matemáticas en cuarto de la ESO, Así ¿no? fue, así fue. Sí, sí, bueno, pues Muy bien. nada. Juega Espero que con ventaja. Espero que le trate, Ahí tienen a Miguel, miren qué majete, ¿eh? Está Juega- ahí detrás juega de con las ventaja, cámaras. Rubén. espero que le tratéis muy bien, que seguro que da todo de sí para hacerlo lo mejor posible. Miren qué carita de niño bueno tiene, ¿eh? Sí. No, lo hace muy bien y lo da todo, efectivamente. ¿Era buen Efectivamente. alumno también? También era buen alumno. Pues me alegro. Y Julio Collado... Pregúntale a él si eran muy buenos profesores, Luego, que eso es le, distinto. luego le preguntamos, que ahora no puede hablar, ¿eh? Julio Collado también está con nosotros y, por cierto, Julio, nos proponías este asunto. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, Público-privado. Sí, porque me llamó mucho la atención lo de vender el patrimonio público de la Diputación. Ah. Y digo, hombre, no puede ser. Lo último que se hace es vender patrimonio, porque te quedas sin nada. Bueno, Es mejor venga. tener una renta. Vamos a empezar una rondita, público-privado. ¿Se contraponen? ¿Tienen que ser como el aceite y el agua? ¿Pueden coexistir? Yo creo que deben coexistir. O sea, hay una parte que es esencial a la naturaleza humana, que tiene que ver con lo íntimo y con lo personal y el derecho a la propiedad privada, que es un derecho fundamental, y a la vez tiene que haber una gestión de lo público para que nadie le falte lo necesario, que esa es la función de lo público, la salvaguarda de los derechos. Y ahí estamos, y como no hay una fórmula mágica ni la sociedad está siempre en el mismo lugar, pues tiene que haber un equilibrio inestable en el que a veces tendrá que privar más lo público o estar un poquito más pendiente de lo público, y otras veces a lo mejor pues hay que dejar más libertad a que la gente se mueva, porque todo el mundo tiene la parte necesaria cubierta y los derechos esenciales cubiertos, pero no hay una fórmula mágica y deben coexistir, yo creo. Bueno, eso de que todo el mundo tenga lo básico cubierto sería ideal, pero Por no sé eso es si necesario posible. lo público. Claro. Rubén, Bien. Yo parece que antes como que tenía más claro todo el tema del público y lo privado, pero a medida que pasa el tiempo cada vez siento que hay una línea más difusa que separa lo público que lo privado. Quizá es porque la forma en la que ha evolucionado la sociedad ha sido así, mezclar mucho lo público, lo concertado, lo privado, y no sabe si esto al final es público, si es concertado, si es privado.
Entonces yo cada vez tengo más complicado el saber si un servicio es público, si un servicio es privado, y además que me cuesta... yo soy muy fácil de vender. Tú me dices, este servicio y me lo argumentas, tiene que ser público, y te digo, es verdad, pues sí, tienes toda la razón. Pero tú me dices, no, no, tiene que ser privado, y digo, pues también tienes toda la razón. Para mí me cuesta mucho cada vez más, tengo algunas líneas bastante claras, pero muchas me cuesta distinguir si esto debería de ser público o debería ser privado, si esto lo deberíamos de pagar todos o solo el que lo utilice, si esto lo debería gestionar la empresa o debería ceder, el gobierno o el Estado se lo debería ceder a una empresa. Cada vez me cuesta más, casi prefiero ir viendo caso a caso y momento a momento, porque cada vez me cuesta más comprenderlo. Lo que sí que tengo claro una cosa es que si algo, sobre todo cuando es un derecho fundamental, como una vivienda digna, por ejemplo, trabajo, y el Estado, por lo que sea, cede el servicio a una empresa privada, lo que tengo claro es que debe haber una auditoría constante, una inspección y un control permanente de que se esté dando el servicio correctamente. Pero por otro lado piensas, claro, si es un servicio público que lo debe dar el Estado, la empresa al final lo que va es a ganar dinero. O sea, quiere ganar dinero. ¿A costa de qué? Entonces, por eso digo que para mí es una línea tan difusa en algunos aspectos, en otros no, que me cuesta mucho a día de hoy. Julio. Pues yo tengo muy claro. Yo creo que lo importante y lo fundamental y lo que tiene que estar por encima de es lo público. Y por una sencilla razón, ¿no? Que lo público sirve a todo el mundo, mientras que lo privado, la misma palabra lo dice, ¿no? Entonces, los servicios, lo que llamamos servicios públicos fundamentales, educación, vivienda, salud, dependencia, cuidado, medio ambiente, claro, que hay más público que el aire, ¿no? Y el agua. Entonces, todo eso debe ser gestionado y dado a nivel público. Y como dice Rubén, estamos en unos momentos que hay una tendencia enorme a que lo público se dé a gestionar a lo privado. Pero claro, lo privado tiene una cosa que se llama lucro, tiene plusvalías, van a ganar dinero. Por lo tanto, de algún sitio hay que sacar. Y entonces, normalmente, ¿qué se hace? O se machaca a los trabajadores, se les paga menos, o se les hace trabajar más horas, o se da peor servicio. Por lo tanto, yo soy un defensor a ultranza de lo público, y bien gestionado, lógicamente, lo público, y democrático, y no de arriba abajo, sino horizontalmente, porque si no, pasa lo que está pasando ahora, que se está atendiendo excesivamente a lo privado, de tal manera que yo veo muchos políticos, responsables públicos, que benefician descaradamente a lo privado. Pero... Y luego se benefician. Bueno, y luego ya salen por la puerta y se ven. Por eso yo ahí te introduciría un matiz. Hay empresas privadas que dan servicios públicos y no tienen ánimo de lucro, eso existe. Asociaciones, fundaciones, todos son empresas. La sociedad es mucho más complicada que Estado, empresa... que está el tercer Estado. Que hay toda una serie las ONGs, asociaciones... Una ONG, un sindicato... un partido político. Y un sindicato no es público. El sindicato es una organización Es una organización privada. Y sin embargo hace un servicio público. Sí, y recibe dinero público. Y está en la Constitución. Claro, es decir que... yo creo que no hay que marcar como líneas que no sean discontinuas. Primero porque la sociedad evoluciona. Y no es lo mismo hace 50 años que ahora. Y no es lo mismo un sindicato vertical de hace 60 años que un sindicato de ahora. No es lo mismo un colegio en una ciudad como Madrid que en un colegio en un pueblo como Arévalo. No es lo mismo, quiero decir, no podemos como, creo yo, ¿no? En esto y en tantas cosas, poner encima un esquema y que la realidad se ajuste al esquema. Yo creo que tenemos que tener unos principios claros, que yo creo que, pues eso, la salvaguarda de los derechos fundamentales, el cuidado del más necesitado, el que nadie quede privado de un servicio elemental, y luego alguien tiene que gestionar eso, la administración, pero reducir lo público a la administración es peligrosísimo.
¿Por qué? Porque la administración al final está en manos privadas. Vale. Es decir, manos privadas de un partido político, que es algo privado, porque al final en No, democracia la los que administración gobiernan son no los está partidos políticos. en un partido político. A ver, ¿Eh? sí, bueno, Que la administración no está en manos de ningún partido político. ni Díselo a de- los de Televisión Española, No, que es un no, servicio público. Ya, no, pero ¿Cómo no está- están? Pero para eso están los funcionarios. O el cuando concepto de vengan los funcionarios, otros, ¿qué cambios van a Claro, hacer? los Quiero decir funcionarios. que al final, si reducimos lo público a lo administrativo, hay toda una parte de la sociedad que no queda cubierta. muy interesante Pero yo ahí no lo estoy de que acuerdo, plantea. porque al sí, final Rubén. el político es el gestor de arriba, pero los que están debajo trabajando en todos los niveles son Los funcionarios. funcionarios. Y el concepto de funcionario es ese. Y el concepto de que cuando tú apruebas la oposición, el funcionario para toda la vida, precisamente es tener la seguridad jurídica y laboral que, independientemente de quien esté en el partido político, Gobernando. Pero- que tú eres... Pero por eso que- ponen 1000 asesores puestos a dedo. Eso es. Realmente, pero ese es un realmente vicio lo que de- dice Pablo tiene un pozo de razón, ¿eh? O Claro. sea, porque no están blindados todos esos No, pero claro, derechos pero- funcionariales, por ejemplo. Pero ese es otro problema, ese es otro problema. ¿Qué hacen los políticos? Generan un montón de capas intermedias entre los funcionarios y ellos, directores generales, jefes de servicio, etcétera, que son colocados literalmente a dedo, y ellos sí que se deben a los que les han colocado a los que les han colocado a dedo directamente. El funcionario es capaz de decirle, no, es que esto no es correcto, no se hace así, no se debe hacer así, pero no creo que... Un interventor que- del ayuntamiento, como avise que se está cometiendo una ilegalidad, ya puede ser el político más poderoso. Se la carga. De Es decir, hecho- que el interventor está por encima, es el que inspecciona que las cuentas estén De bien hecho, y que... los grandes problemas que tienen los alcaldes de Ávila y los concejales con la intervención Claro, del claro. ayuntamiento y la diputación. Claro, pasa pues si exactamente quieren, lo no mismo. quieren aplicar la ley, y yo lo que no, por ejemplo, lo que no puede ser es que lo público de alguna manera, pues ahora Se mismo, desatienda. no solamente se desatienda, sino que por poderes públicos elegidos, diputados, gobernantes, gobiernos, lo público, ellos que debían de ser defensores de lo público, lo que hacen es desprestigiarlo para que lo que es público no es de nadie. Entonces se está generando, desde mi punto de vista, una mala práctica ciudadana que consiste en que lo que tengo en mi bolsillo es mío. La calle es de todos. Si se ensucia, que venga el barrendero, para eso pagamos impuestos. Es decir, una sociedad montada, como yo la estoy viendo, ¿no?, cada vez más a lo privado, origina insolidaridad, individualismo, sálvese el que pueda. Mientras que una sociedad pública normalmente es lo solidario y no se queda nadie fuera, sino la privada tiende a eso, el que puede paga. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo, la última noticia de Castilla y León con las escuelas. Las escuelas públicas no habéis recibido los institutos el dinero del segundo libramiento del curso No, pasado. de este curso, lo que pasa es que como nosotros nos regíamos de septiembre a junio, el segundo libramiento no lo van a pagar. Según O van a pagarlo muy poco. según lo que yo he leído, las escuelas concertadas, que son semipúblicas, sí que lo han recibido el dinero y tal. ¿Es así, Pablo? Son dos financiaciones A ver. distintas. Bueno, digo, No, que no tiene nada que ver, no mezcles churras con merinas, Julio. A ver. Eso no ¿Cómo está que no? bien. Vamos a ver. No Vamos a tiene nada que escuchar. ver, una cosa es un concierto y el sueldo de un profesor, que habéis recibido el sueldo, ¿no? El sueldo sí. Vale, bien, pues eso es lo que Pero recibe para la hombre, pero para vamos a la ver, calefacción, el sueldo de los profesores. si hay dinero, Claro. si hay dinero para conservación de los institutos, para funcionamiento normal, Claro. Hombre, es que a veces Pero es que la se concertada compara. llevan los conciertos sin subirse mucho tiempo y llevan, quiero decir, que yo no digo que sea mejor o peor, yo digo pero que no juntas churras con merinas. No son churras y merinas. Sí, hombre. Si yo inyecto dinero... La concertada está reconocido por la LOMLOE que está infrasostenida. O sea, tiene que poner de su parte Pues tú imagínate- para dar un servicio público. Pues tú imagínate las escuelas públicas Pero y las los escuelas institutos públicas tienen públicos siempre el que Estado algunos detrás. se están cayendo las paredes y que no se pintan en años. Pues mala gestión de lo público. No, mala gestión. Mala no, gestión de lo no, público. El gobierno. Claro. Es que hay gobiernos. Claro, hay mala gobiernos, gestión. ¿Quién gobierna lo público? Los gobiernos. Sí, pero pues mala ahí- gestión ojo, de lo ahí- público. Justamente ahí es donde entramos. Pero eso no es culpa de Ahí que es haya donde entramos en concertada, la cuestión. Julio. Claro. No me mezcles cosas. No mezclo. Ahí entramos en la cuestión. Está caliente Según el tema, ¿eh? gobierno, así se atiende más a lo público o a lo privado. No, Ese es el que problema. que no mezcles. Sí, que no no, mezcles. que no, La pública necesita que le den lo que necesite.
lo que necesite, y si no se lo dan, mal hecho, y necesita más, que le den más. Pero Pero ¿quién le dice que le quiten? Pero hay... Pero es que lo que se le da a la concertada no se le quita a la pública. Pablo, Bueno. una pregunta. Es que está dando a entender que lo que se da a la pública, lo que se lo quita a la pública, se lo está dando a la concertada. Eso no es verdad. No, yo no he dicho eso. Hombre, Yo no he dicho que la privada, Voy a cortar que esto. la concertada no tenga que ser financiada porque hay un acuerdo y punto, ya está. Y además está dando hace un servicio y hace un público sin servicio- ánimo de lucro. Y hace un servicio público. Vale. Aunque algunos colegios, los mayores, los grandes de España, están ganando mucha pasta, ¿eh? No los de Ávila. Pero mucha lo de pasta. Ávila ya te digo yo que no. No, ya lo sé. Y los de Ávila tampoco. Pero los de Madrid sí, Mira cómo por han ejemplo. acabado, Bueno, pobres. Pero son privados. Los de no, Madrid no, son no, no, privados. y los concertados de hay Madrid. una nueva concertada que y los se concertados llama... de Madrid que cobran por el comedor y por no sé qué y por no sé qué, y discriminan a los alumnos que no les interesa. Está más claro eso que el agua. Bueno, hay mucho ¿Qué debate, gobiernos, eso para otro debate. ¿Qué gobiernos hacen eso? El gobierno de Castilla y León, por ejemplo, que no paga ni siquiera para que funcionen los institutos. Está interesante el tema de hecho. educación porque es uno de los El pilares problema de básicos reducir lo público. de lo los derechos mismo. básicos, pero hay El otros problema más. de reducir lo público Venga, a lo ya lo administrativo, último, ¿eh? Pero Lo último. eso se ve en la educación, se ve en la sanidad, se ve que al final, ¿quién gobierna? ¿Pepito o Manolito? No, y Pepito no. también tiene sus... Hay que decir nombres. El Castilla y León, que es de lo que estamos hablando, Vale. gobierna a los mismos desde hace 40 años. Vale, perfecto. Punto. Perfecto. Y la sanidad, cuando quiera entramos. Y en lo que está pasando en Extremadura, y en sanidad. Castilla-La Mancha, y en Bueno, Andalucía pues allí que durante 40 protesten aquellos. años, y en Cataluña quien gobierna, quiero decir, Que que si protesten fuera un aquellos. problema de Castilla y León, es un problema de gestión pública. Y al final, No, detrás de de la gobierno, gestión pública, de gobierno. hay una institución privada que se llama partido político. Claro, que es lo que antes decía Por Pablo, eso y son tan efectivamente importantes las No, sí no, que pero el influye. partido político es una cosa y Pero el tiene gobierno su es otra. ideología, Pero claro, que tiene A ver, Claro que vamos influye. a escuchar Pero a claro Rubén. que influye y además muchísimo, porque una Claro. cosa es lo que llega al funcionario, otra cosa es yo tengo este dinero que tengo que repartir, ¿cómo reparto este dinero? Es la clave del día a día del funcionamiento de toda la sociedad. Si yo dedico toda esta cantidad a esto y esta cantidad al otro, eso es lo que marca la diferencia entre un partido político y otro partido político. Y eso es ideología pura y dura. Es puro y duro. Claro. Eso está. Es Los una presupuestos, mirada. los Claro, no, es presupuestos ideología. Una pura. mirada Claro. del mundo. Yo tengo esta concepción del mundo. Esta sociedad, yo creo que la sociedad es muy desigual, muy injusta, totalmente injusta, la sociedad que tenemos, y bueno, un gobierno que desde mi punto de vista, un gobierno injusto, debía ser aquel que dice, vamos a ver, ¿a quién hay que dar más? A los que tienen menos. Es decir, no hay que dar a todos por igual. Pero sobre no, no. todo oportunidades, lo que hay que dar, oportunidad de estudiar, oportunidad de avanzar, oportunidad de estar ahí y elegir, Sí. y poder elegir y avanzar. Pero también tener una familia que tenga una vivienda. Porque Una tú, vivienda. si esperas a que tener una beca para poder estudiar, pero previamente has tenido una casa que no tiene ni calefacción y llevas 8 años en la escuela y vas sin desayunar Lo a la que hemos escuela, hablado tantas veces aquí, el ascensor social oportunidad. que ha sido la educación toda Claro. la vida, sobre todo en los años 70, 80, que muchos de los que estamos aquí, hijos de cristaleros, de carpinteros, De y que eso campesinos. que eso se está diluyendo bastante. En el último informe PISA Se que ha hablasteis al comienzo de esta temporada, una de las cosas que se dice es esa, es la importancia del entorno socioeconómico en el rendimiento del alumno. Y en España, en Castilla y León y en España es muy alta. Es decir, en una familia, en un ambiente socioeconómico medio alto, Son 2 cursos de diferencia. avanzas, eso es, 2 Dos cursos de diferencia, diferencia. tal cual. Pero haz de cuenta, Avanzas los y- comedores escolares, una cosa básica, comedores Vamos a escolares, tener que hacer se una los pausa están en breve, cargando ¿eh? en los Vale. públicos, se están cargando. ¿Por qué? Porque los gobiernos conservadores no les interesa eso. Yo creo que es fundamental, es un servicio. Igual que, por ejemplo, no interesa crear viviendas. Pues ¿por qué no se crean viviendas para que los alquileres no estén por las nubes? No, interesa primar a los constructores y a los rentistas que tienen muchas viviendas para Vamos alquilar. a hacer una pausa para los anuncios, si os parece, en este momento candente. Seguimos hablando de lo público y lo privado. Hemos hablado mucho de educación, que es, como decíamos, un derecho básico. Nos queda sanidad, nos queda vivienda, nos quedan muchas otras cosas. Dependencia. Dependencia. Bueno, vamos a hablar después de los anuncios. Seguimos con este asunto. Aquí no hemos parado durante los anuncios, hemos seguido hablando de lo público y de lo privado, de cuál es la gestión de los servicios
más acorde a los pensamientos de los contertulios. Les recuerdo, están Pablo Martín, Julio Collado y Rubén Jiménez con nosotros. No sé quién quiere tomar la palabra, porque yo quería plantear a Julio, si no quiere tomar nadie la palabra así de forma directa. Julio seguro que sí. Quería plantear a Julio porque A mí sí me la da. es el defensor a ultranza de lo público. ¿Tú estás a favor de nacionalizar servicios? Bueno, es que tiene muy malas palabras, muy mala Bueno, prensa pero lo ya. de nacionalizar. Yo estoy de acuerdo a que servicios básicos deben de revertir a lo público y deben ser gestionados por lo público, porque no tiene ánimo de lucro y porque va a llegar a todos los sitios. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué el agua, que es un servicio básico, no lo pueden gestionar los ayuntamientos. Lo gestionaron durante mucho tiempo. ¿Por qué? Y da dinero, a la vista está, que se pegan las multinacionales por ello, ¿no? Luego, hay otros intereses. Yo estoy de acuerdo, yo creo que primero lo público. Es más, el Estado español, en la primera línea de la Constitución española dice que el Estado, estamos en un Estado de social y de derecho. No dice privado, dice, no, social. Por lo tanto, que preguntabas iba a decir de una maldad. nacionalizar, Ahora lo dices. en cierto modo, en algunos aspectos se está revirtiendo. El Estado ahora mismo está reinvirtiendo en Telefónica, después de haberlo vendido en el año, me parece, 96. muy poquito. Suficiente. Después de haberlo vendido a Aznar, su amigo, por cierto. Pero que se está revirtiendo, se está Menos dando mal, cuenta menos que mal. es una necesidad que hay. Me imagino que con el tema, por ejemplo, de la electricidad, que también se vendió Iberdrola, Sí, era, Iberdrola. ¿no? Se vendió pues exactamente igual. Y ahora Naturgy es de los países árabes. Porque están viendo que en las guerras que hay, fundamental controlar este tipo Y de antes ¿dónde- las bases dónde estaban en las comunicaciones, minas de León, ¿no? demás. ¿Y dónde acaban los políticos cuando ¿La se maldad? jubilan? En Iberdrola, en Naturgy, en Telefónica. Qué curioso. Sí, Los ya. de uno y los de otro, ¿eh? Pues, claro, por ¿Esa era la eso, maldad, por eso no Pablo? hay que privatizar. Esa es otra, de la otra no lo voy a decir. Por eso, No la vas a decir. por eso no hay que privatizar lo que no debe ser privatizado. Hay que ¿Por qué no gestionar tenemos una y banca controlar. pública? ¿Por qué no tenemos una banca pública que puede regular los intereses? Y no que estamos sometidos a tres grandes bancos que cobran muchas. No ha salido bien donde la ha habido, ¿eh? Bueno. Anda que la privada ha salido bien. No, yo no que digo hemos que la tenido- privada ha salido, yo digo que la banca pública Sí. donde se ha impuesto no ha salido bien. Bueno, sí, oye, Posiblemente por las manos en las que está. Argentaria salió muy bien y Correos salió muy bien. Por ejemplo, anda que ha salido bien la eficacia de la privada. ¿Cuántos millones tuvimos que pagar entre todos los 100.000 españoles a la millones banca? para Las cajas de ahorros. 156.000. No, a los bancos. No, a las cajas de ahorros, a los bancos no. Sí, a sí, las cajas de ahorros. a los bancos, hombre. No, a las Bueno, cajas de ahorros. ¿qué más da? A los No, es que bancos- no da igual, las cajas de ahorros No es lo se mismo. gestionaban de una manera y los bancos de otra. Pero Que los ¿quién ha- bancos tuvieron que asumir las cajas. ¿Quién absorbió las cajas porque les interesaba? Bueno, los bancos. evidentemente. Y cuando vino la crisis bancaria en 2008, hubo que inyectar, no sé, 100 y pico mil millones que decían que iban a devolver y que no han devuelto. Lo único que nos queda, el Sareb, con no sé cuántos pisos y esqueletos de pisos, ahí en Ávila por el Valle Amblés, esos esqueletos de pisos, eso es lo que nos ha quedado. Es decir, que la gestión privada es otra mandanga de que que lo gestiona mejor que la pública. No es verdad, no es verdad. Igual eso que la tiene que haber sanidad un privada. control, por eso Y la tiene que haber sanidad un privada y la control, sanidad control. Por pública. cierto, Auditoría se hoy dos controla. bancos se han fusionado, se están haciendo grandes entidades el bancarias. Sabadell y el BBV. Y el BBV. ¿Cuánto Bueno, dinero? sí. ¿Y cuánto han ganado? Tú, tremendo. Yo, Claro, yo me claro. pierdo. A lo mejor el matemático sabe. me No, pierdo no, yo también. no. Yo es que no. Ahora voy a hablar como un ignorante de la vida de todo. De verdad que cuando dicen primer trimestre del año, fulanito, este banco, esta empresa ha ganado 3.500 millones de este año y baja las acciones porque no es suficiente. Digo, mira, si has ganado 3.500 millones, sinceramente pienso que tenías que haber o bajado los precios o pagado más o algo, porque me parece que ganar 3.500 millones, parece que es la sensación que me da es que has robado. Pero date cuenta, 3.500 millones. ¿qué gobierno se ha atrevido a poner un impuesto a estos beneficios? Sí, un impuesto a estos bancos. Bueno, esto primero ¿Qué? porque ya El gobierno actual dijo, no, ustedes tienen que pagar más porque están ganando mucho. estos han puesto impuestos a todo el mundo. Pero que eso, Julio, no sirve para nada. Anda, que, tócate. que no, te voy a decir por qué. Porque ponen la Claro. empresa en Irlanda y se acaba y pagan los impuestos en otro sitio y al final se ha globalizado tanto. Bueno, pues entonces que no hablen de patriotismo los banqueros, Eso es otro tema, pero que te que quiero tienen decir el dinero en Suiza, que la o en empresa Andorra. pone en Irlanda Bueno, pero habrá que el poner domicilio impuestos
impuestos o no? ¿Tendrá que poner impuestos? Sí, y pero gestionarlos bien. Que yo, perdón que sea tan machacón, buena gestión. Y la administración necesita gestión y control. A tu juicio, Pablo, Control. ¿cuál sería la buena gestión entonces? ¿Cómo sería? Asegurar los servicios mínimos, asegurar los derechos fundamentales, asegurar ese tipo de cosas y no dedicar tanto dinero a cosas que no son servicios públicos. Por ejemplo, bueno, pues propaganda. puestos por intermedios, ejemplo, me puestos dicen abajo, que intermedios, están metidos en la 50.000 tertulia por completo. asesores. ¿Cuántos asesores hay en todos los gobiernos? Multiplicar la administración en 20 niveles y hacen lo mismo los 20 niveles. Quiero decir, Bueno, eso lo hemos votado así. sí, La bueno, autonomía, oye, lo hemos votado. pero pues no me y parece los la gobiernos manera que mejor de tenemos, gestionar. claro, Sí, pero las liberaciones que se hacen se pueden medir dentro de la propia administración. El ayuntamiento puede medir que se liberen 2 concejales o 6. Ya, pero yo es que Eso se creo, puede medir. vamos a ver, es que creo que tiene que haber gente trabajando, deliberados, si no, no te enteras de nada. Hay que controlar las obras, hay que investigar, hay que ¿Y por qué ser inspeccionar, liberados no son funcionarios del ayuntamiento de turno? porque esos no tienen esa competencia. Pues entonces habrá Es que, decir, habrá que dar no, hombre, vamos a ver, competencias. si ¿me yo soy explico? concejal, vamos a ver, pues hay una polémica aquí en Ávila de los concejales liberados y tal. Yo creo que la oposición tiene que tener gente liberada también, por una razón muy sencilla, para inspeccionar y para controlar al poder, porque si no, no te enteras. Tú tienes que ver todos los papeles que pasan, lo que sale en el boletín de la provincia, lo que se aprueba, hacer un seguimiento para decir, oye, tú, que vosotros, por ejemplo, otro caso, que García, no digo el nombre, que cuando era alcalde era necesario el centro de salud de las Herbencias y había 4 pelagatos, digo pelagatos no, viviendo, tal. No lo digo, pero lo he dicho. No, digo, 4 viviendo allí. Ahora hay muchos más y ahora no es necesario. Ese es el problema que tenemos. Es decir, habrá que sacar los colores a alguien y para eso se necesita que haya gente liberada Estoy de acuerdo. a 8 horas. Yo lo que pido es que esté trabajando 8 horas diarias y bien, y sean competentes. Pero Nos quedan 3 trabajando, minutos, Julio, me dicen. Trabajando. Trabajando. Hombre, yo no sé, yo no pienso. A mí me gusta Venga, una trabajar. ronda, una y entonces ronda yo no final. pienso mal de la gente. Yo creo que la gente que está lo hace lo mejor posible. Yo no Tal pienso vez mal, veo los datos. Una ronda final, empezamos con Pablo, ¿sí? Las 2 cosas. Lo público es esencial, Sí. porque si no, no se asegura el derecho, el ascensor social, los derechos públicos, es esencial. Pero tan esencial como lo público es que lo público esté bien gestionado y controlado. Y luego, por otra parte, es importante lo privado, porque si no, el café para todos y el todos somos iguales y mi dinero es tuyo, no, perdona. Mi dinero es mío, que me lo he ganado yo, y tendré que poner y compartir de lo mío para que todo el mundo tenga posibilidades. Pero Vale. las cosas como son. Julio, No, yo. Breve, por favor. Más Estado y menos mercado. más Estado... muy breve has sido. Te dejo decir otra frase. La puedo decir al revés. Venga, Menos mercado y mucho más Estado. vale. Rubén, Yo creo que tienen que coexistir las dos cosas, lo público y lo privado. Y en todo lo que son servicios públicos que tienen que ser derechos fundamentales, tiene que haber, como la vivienda, tiene que haber un control estricto por parte de las administraciones para controlar, por ejemplo, los alquileres. Es decir, que en esta zona de Ávila o de Madrid, Porque hay una un bolsa- piso porque no hay de una tantos bolsa metros, pública. independiente de eso, vamos. tantos Nos metros vamos. cuadrados, no se pueda pedir más de tanto dinero y que se acabe con esa especulación, Bueno. que lo hacemos todos individualmente. Sí, y ahí sí, no sí. son empresas, Cierto. no son empresas ni son políticos, somos personas que... lo tenemos que dejar aquí. Ya hablaremos otro día de esto u de otras cosas, ¿eh? Pero bueno, hoy público-privado ha sido el tema de esta tertulia. Gracias Rubén, Julio, Pablo, por estar aquí y por charlar tan amenamente. Hasta la próxima. A ustedes les Deseándolo. pedimos que no se vayan, ¿eh? Que terminamos con música. Tenemos música todavía por delante, no se vayan. Ya estamos aquí, después de los anuncios, esta es la recta final de 8 Magazine Ávila. En el último día del mes de abril queremos despedir este último día con música. Tenemos a 2 músicos en plató
y vamos a poder ver parte de su trabajo en un vídeo precioso que nos han hecho llegar. Son componentes del grupo Upper Lips, un grupo que cabalga entre Ávila y Salamanca. Ahora nos hablarán de su historia. 3 de los componentes actuales de Upper Lips son abulenses, otros son salmantinos, tienen ahí ahora su base de operaciones, pero han venido hasta aquí para hablarnos de su nuevo proyecto porque han emprendido una etapa nueva. Nos acompañan Diego Pindado, que es el teclista de Upper Lips. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir de nuevo. Sabemos que este plato ya le conoces, ¿verdad? Porque has venido aquí, has tocado aquí además. Hemos tocado aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y además vienes con uno de tus colegas, que es Sergio Grande, es bajista del grupo Upper Lips. Él no conocía este plato. Sergio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Con ganas de hacer una entrevista y eso. Con ganas, ¿no? Sí, de mover un poquillo el material nuevo. Claro, y de contar también el nuevo proyecto. ¿Quién quiere empezar por ahí? Porque ahora sois 6 componentes los que trabajáis en Upper Lips. Hay 3 miembros del grupo nuevos, ¿no? Y tenéis muchos proyectos ahí, ¿no? Pero bueno, antes también éramos 6, lo único, ha habido cambios, o sea, sí que ha habido mucha gente que incluso nos ha dicho que si lo habíamos dejado o algo, porque en agosto fuimos al Sonorama y después de eso como que ha habido un poco de silencio, paramos de tocar, y bueno, al final 3 de los miembros antiguos decidieron dejar el grupo por motivos personales y hemos estado pues en el proceso de encontrar los nuevos componentes, de volver a arrancar todo, empezar los ensayos otra vez. Y no es sencillo. Y no es sencillo, efectivamente. Luego lleva tiempo. Es complejo, pero bueno, el proyecto lleva un ritmo muy bueno y los resultados están siendo muy buenos, ¿no? Sí, eso parece. Hemos grabado este directo ahora como por dar a conocer a la gente nueva. Hemos estado ahí en Salamanca grabándolo, ha servido de carta de presentación y ahora en unos días empezaremos ya a mover por redes sociales y eso los conciertos nuevos que tenemos a la vista, que de momento no son muchos, pero bueno, son algunos importantes. Sergio, háblame un poco de los conciertos y también de estas grabaciones que vamos a poder además disfrutar para terminar nuestro programa. Pues el primero que tenemos a la vista es en Alcalá, en un festival del propio que se llama Alcalá Suena. Y luego a la vista tenemos un par uno en Valencia, tenemos otro en Cardeñosa. Y así yo creo que no me dejó ninguno. Hay algunos que están bailando un poco ahí, que no decimos por eso. Pero sí, este año es más tranquilito, más de sentar a los miembros nuevos y todo eso. Claro, y de componer y crear, ¿no? Sí, exactamente. Hacer cosas nuevas y diferentes que suenan muy bien. No sé cuánto tiempo os ha llevado grabar parte de lo que vamos a ver ahora. Eso fue un día, fue una sesión en directo que hicimos y en verdad yo creo que a lo mejor pues... Un ensayo, sí, fue un un poco ensayo general express. la y gente teníais además colaboraciones, ¿no? Ahí en esos... Sí. Sí. Bueno, ¿con qué vamos a terminar? Me gustaría que nos presentarais la canción con la que vamos a finalizar y bueno, que presentaréis también, aunque no estén aquí, a los componentes del grupo, a los otros miembros que no han podido venir. Sí, bueno, la canción se llama Make Me Scream, la compuso Miguel Lizano, el saxofonista, que eso, era miembro antiguo del grupo, la canción ahí estaba, solo le hemos dado un giro y los miembros nuevos son a la voz Victoria Mesonero, es de Salamanca, aunque vive en Madrid, tiene también su propio proyecto, No Cantes Victoria, conocida, si la busquéis por internet, tiene un montón de canciones bien chulas. Y una voz potente, ¿eh? Y una voz bien potente. Sí, sí. A la batería Dani San Pablo, que también es de Salamanca, es un batería de jazz, también profesional y un placer contar con él. Además, en parte por él hemos trasladado un poco la sede de operaciones que decíamos, porque al final el local de los baterías es siempre donde hay que acabar ensayando, que es el instrumento difícil de mover. La batería de un lado a otro, ¿no? Claro. Y ahí estamos. Y a la guitarra ha entrado Eduardo Durá, que es de Madrid, y que ya veréis cómo toca, que es una pasada. Entonces tenéis muchos proyectos a la vista y muchas ganas, ¿no? Exactamente, de hacer cosas. Sí. Pues así nos lo han estado contando. Diego Pindado es el teclista de Upper Lips, Sergio Grande es el bajista de esta formación que ha remozado algunos de sus componentes, que también emprende un camino nuevo, que tiene ya conciertos ahí a la vista, algunos pues muy interesantes, en Valencia me decías, ¿no? Bueno, pues muy bien, estaremos atentos a vuestra gira y de momento nos dejan un regalazo. Repetidme el nombre de esta canción, por favor. Make Me Scream. ¿Quién es el compositor o los compositores? Compositor Miguel, el saxofonista. Y bueno, os decimos el invitado especial, Carlos Martín, bajista bien. de Vico, Juancho Marqués, de
Bueno, Sí, tú un sabes montón de mejor, gente. un montón de gente, de ¿Quién todo el más? mundo. Miriam, una de Operación Triunfo, no me acuerdo cómo se apellidaba. bueno, bueno. De los mejores o sea, que músicos de estáis ahí. España y ha querido colaborar con nosotros. Bueno, y en un solo día se grabaron una serie de temas preciosos. Vamos a escuchar uno de ellos y con él ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy. Os invito a que vengáis otro día y nos contéis y nos cantéis, si queréis, algunas cosas, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esta canción, Make Me Scream. Es una canción de bajista, batería, no, el bajista eres tú. Del saxofonista. Del saxofonista, que bueno, se ha remozado también en esta nueva temporada, nueva etapa, y con ella ponemos el punto y final. Una delicia para nosotros y esperamos que también para ustedes. Muchísimas gracias a Muchas los gracias. dos por haber venido aquí. Muchas gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Mañana, como es día festivo, no tenemos programa. Nos encontramos en la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Les dejamos con la música. It's been same since I met you on that night. I still carry with me in our summer feeling. I can't wait for the time to pass me by without you by my side in your love and healing. And it's all I can talk about. And it's all I've been thinking about you and me. Such a perfect team. This is a dream. When you call me, I go running, 'cause I know you're gonna give me all your sweet, 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 sweet loving. When I call you, you come running and you need all my love and don't be, baby. When the water goes, the sun's moving and I need all your fucking loving, baby. You make me scream. You say you broke every rule you had for me. You don't try my lips, and I want your favorite. All my walls crashing down into the floor. We are flying free. It is like a teenage dream, and it's so I can talk about. And it's all I've been thinking about you and me. Such a perfect day. This is a thrill.
Thank